Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas León de México. Con el gran placer nuevamente de saludarte en este magno evento en el cual nos estás acompañando, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2020. Estoy completamente seguro que estás viviendo un acontecimiento que sin lugar a dudas va a dejar una gran experiencia en ti porque pues estás incrementando la cantidad de conocimientos, el nivel de conocimientos y definitivamente podrás obtener grandes resultados y beneficios. ¿Cuáles son estos? Pues que bueno, vas a poder ofrecer una mejor calidad en los servicios que estás ofreciendo y al mismo tiempo pues mejorar tus ingresos. En esta ocasión pues vamos a analizar un seminario muy interesante, el cual, pues, como bien sabemos, las informaciones son muchas, son temas muy amplios, pero definitivamente estamos tratando de dejar en ti el interés para que puedas documentarte y cultivarte mucho más. El temario, bueno, el seminario lleva por nombre Operación y Diagnóstico de Direcciones Electrónicas y lógico, pues dentro de los objetivos que estamos pretendiendo o que bueno, un servidor está pretendiendo, primero es lo siguiente, conocer los componentes principales que forman parte de un sistema de dirección electrónica asistida. Para ello, bueno, vamos a analizar algunos componentes recordando los antecedentes, como bien puede ser una bomba hidráulica, mecánica hidráulica y por otra parte un servomotor. Y vamos a aterrizar finalmente con el principio de funcionamiento y todo lo relacionado con una dirección completamente eléctrica o electrónica como tú la puedas identificar. Conocer e identificar perfectamente la operación eléctrica del sistema. ¿Cuáles son sus principios? Identificar los parámetros o línea de datos referidos que puedes encontrar en una unidad de diagnóstico y con ello, lógico, el que puedas entenderlos al interpretarlos. Identificar la arquitectura de la que puede formar parte en un sistema multiplexado. Como bien sabemos, este tipo de sistemas ya se encuentran implementados en vehículos de mediana, alta gama, muy actualmente pues usados y de esta forma pues están formando parte, valga lo redundante, de un sistema multiplexado o de una arquitectura multiplexada. Conocer algunos de los procedimientos de solución de síntomas de falla en función de las estrategias. Y menciono algunos de los procedimientos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque depende mucho de tus conocimientos, de tus habilidades y capacidades de diagnóstico y por otra parte de los equipos con los que estés tú contando para poder obedecer al diagnóstico. Bien, pues vamos a entrar en materia. El sistema de dirección pues se impone ya desde hace muchos años, iniciando con un sistema completamente mecánico. Hace algunas décadas, como bien podemos recordar, pues teníamos las direcciones, las llamábamos de sector y sin fin, y esas pues eran completamente mecánicas. Posteriormente, pues hubo un desarrollo en el cual se determinó por nombre dirección de piñón y cremallera y también eran completamente mecánicas. Cuando entra en funcionamiento ahora el principio de operación de asistencia, pues se incorpora un sistema hidráulico a través del cual, bueno, toda la energía hidráulica se deriva directamente de una bomba que pues recibía el movimiento directamente del cigüeñal a través de una banda de accesorios. Esta era pues impulsada a través de esa banda de accesorios y transformaba la energía mecánica a energía hidráulica. Para ello, pues bueno, te pido que me acompañes a ver el siguiente material. Es un video a través del cual pues voy a hacerte ver cuáles son las particularidades de este tipo de bombas. Acompáñame, por favor. Ya nos encontramos nuevamente
Y como te comenté, pues ahora vamos a conocer físicamente una bomba de dirección, pues del tipo mecánica. Siempre es importante partir de la conceptualización. Tenemos un dispositivo que transforma energía mecánica a energía hidráulica, que es bajo la cual trabaja u opera la dirección de piñón y cremallera, claro está, hidráulica. El objetivo de este material, porque ese tipo de bombas se siguen utilizando, obviamente, en la actualidad, en diferentes marcas y en diferentes tipos de vehículos. Entonces, la bomba de dirección mecánica, pues su accionamiento, como bien sabemos, se da a través de la banda de accesorios. Cotidianamente, la transmisión de movimiento se recibe directamente del cigüeñal. Ese tipo de bombas siempre van a contar con válvulas reguladoras de presión, tanto la presión de trabajo como también la presión máxima, o va a tener una válvula que va a liberar el exceso de presión. Obvio, en su interior tenemos esa válvula, la cual va a estar manteniendo la presión de línea. Y aquí en este punto particularmente puedes observar, este diseño se da porque ahí se encuentra la válvula liberadora de alta presión. ¿Cómo está constituida la bomba internamente? Bueno, pues muy simple. Aquí vamos a tener un conjunto le llamamos excéntricos. Lo que puedes visualizar aquí es el cuerpo exterior de la bomba. ¿Sí? Ahí está el cuerpo exterior de la bomba. Al centro se alcanza a percibir un eje rotor. Por esto es muy claro. Y lo que alcanzas a visualizar es un conjunto de álabes o paletas. Esas pequeñitas. ¿Sí? Espero que se alcancen a visualizar perfectamente. Y de acuerdo, pues ahora sí que a sus dos tapas, no vamos a entrar en detalles. Aquí el objetivo del material, pues es, como estamos tratando un seminario de elecciones, de direcciones, pues completamente eléctricas, pues recuerda que estamos hablando de los antecedentes y de los primeros sistemas de dirección. Entonces, pero reitero, se siguen utilizando. Lo que tú estás visualizando, bueno, pues son la tapa superior, y si observas, pues va a tener unas venas, y lo que observas en este punto, a tu izquierda y a tu derecha, pues le llamamos pequeñas cámaras de transferencia. Esto es lo que internamente está generando un conjunto de desplazamiento de caudal en las cámaras de transferencia, y de acuerdo a esto, pues es como se va a direccionar ahora sí el fluido a través de unos pasajes, como aquí lo puedes visualizar. Cotidianamente, pues esta es la galería o el ducto de suministro del fluido para la dirección, y esto pues va a ser prácticamente una línea de alimentación. Lógico, pues completamente hidráulica. Entonces, quería que conocieras cómo se encuentra internamente la bomba mecánica, porque reitero, se siguen utilizando. ¿Cuáles son los fallos más comunes de ese tipo de dispositivos? Pues es muy sencillo. Con el paso del tiempo, todo lo que son tanto los pequeños álabes o las paletas, es muy común el término de paletas. El término de álabes pues se da más sobre todo en los turbocompresores, en las turbinas o los convertidores de par. El nombre es convertidor de par, que internamente tiene la turbina, y ahí sí tiene unas pequeñas propelas. Pero bueno, de acuerdo a la literatura, lo puedes encontrar con ese término, así como de la misma forma el término de álabes. Se llegan a gastar lo que son las paredes donde se están friccionando, no directamente, nunca se fricciona metal con metal, ahí hay una pequeña película de aceite,
lo que llega a ocurrir es que se genera un desgaste y de esta forma, pues lógico, llega a variar la presión. También muy cotidianamente, pues como bien sabemos, tenemos un sistema mecánico, pero que está exterior, y tenemos también un sistema mecánico en su interior que está expuesto al contacto directamente con el aceite. ¿Qué quiero darte a entender? Que adentro tenemos aceite y en el exterior no. Por tal motivo debe de haber un valero y de la misma forma un retén. Con el paso de los años, ¿qué ocurre? Pues empieza a lagrimear, empieza a generarse una pequeña salida de aceite y, lógico, hay fugas de presión. Ahorita lo que estás observando, y lo estoy haciendo con ese fin, estás viendo posiblemente cómo están saliendo expulsadas las pequeñas paletas, y esas son las que se van a gastar en un momento dado ya a través de los años. Entonces, reitero, quería que conocieras cómo se encuentran internamente tanto el rotor como le llamamos que es duocéntrico, porque tiene dos centros, etcétera, y de esa forma pues es como se está llevando a cabo la generación y al mismo tiempo la transmisión de fluido y al mismo tiempo el mantenimiento y la transmisión de presión en todo el conjunto de dirección hidráulica. Reitero, esta es la bomba. Vamos a continuar con el tema, pero quería que conocieras físicamente. Yo creo que ya lo has hecho y pues parte de la información que estoy proporcionando es ir desde los antecedentes, cómo iniciaron los sistemas de dirección, y a continuación pues vamos a ver las evoluciones que se siguen presentando. Muchas gracias. Ya estamos de regreso y como bien te puedes dar cuenta, pues la bomba mecánica hidráulica pues tenía un principio de operación muy interesante, y bueno, pues recordando los antepasados que hace algunas décadas estuvieron en su gran auge, pero en la actualidad siguen utilizándose ampliamente en vehículos utilitarios o en vehículos a través de los cuales pues se están destinando para grandes cargas. Muy interesante el video que acabamos de visualizar. Unido a ello, pues ahora se adiciona un servomotor, le llaman, hay quien le llama motobomba de dirección hidráulica, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, primero que tenemos un depósito nuevamente donde se va a alojar el líquido de la dirección. Como puedes notar, pues también se encuentra ahí mismo dentro de todo el conjunto un motor eléctrico. Por acá puedes encontrar o visualizar lo que podemos definir como la armadura, ampliamente así es como lo conocemos. Y bueno, ya de ahí algunos otros dispositivos de fijación, como pueden ser los tornillos. Aquí tenemos la etapa también de manejo de corriente y energía eléctrica, y finalmente las galerías o los pasajes a través de los cuales pues se va a hacer posible el traslado, primero como una bomba, generar el vacío suficiente para poder de ahí pasar a una etapa de transferencia y poder succionar y poder también manejar el fluido, canalizándolo sí, hacia las venas de transferencia que van a ir directamente a la dirección hidráulica, al housing. Es importante mencionar que la electrobomba va a utilizar sí una etapa de módulo lógico, es decir, su unidad de control, pero dentro de la misma unidad de control vamos a encontrar la unidad de potencia. Y cuando digo la unidad de potencia, pues va a ser toda la centralita a través de la cual pues vamos a encontrar o a visualizar el microcontrolador. Vamos a encontrar algunos dispositivos que en conjunto, tanto las resistencias como los diodos, como flip-flops, como temporizadores, op-amps, etcétera. No voy a entrar en detalle, pues ahora van a poder hacer posible la conversión a la etapa y el manejo de la etapa de potencia. Como puedes notar, aquí tenemos unos capacitores
dispositivos ampliamente importantes y utilizados dentro de la unidad electrónica con el objetivo de poder también manejar la alta energía. Entonces, ya en un servomotor, pues encontramos no nada más el depósito del líquido de dirección, sino también encontramos la unidad de control, y esto hace pues muy eficiente el buen funcionamiento del sistema de dirección. ¿Por qué? Porque ya no se dispone ahora de mucha conéctica, mucho cableado o mucho ramal de cables, porque la unidad de control ahora sí ya se encuentra instalado dentro de todo el conjunto. Te invito a que analicemos el siguiente video para que tengas un panorama de lo que en imagen acabo de mostrar, y lógico, ahí pues iré presentando algunos de los componentes, y el objetivo de ello es que lo puedas conocer de manera física y lógicamente de manera visual. Acompáñame a ver el video, por favor. Ya nos encontramos en esta ocasión, como te comenté, pues vamos a ver físicamente cómo está constituida una electrobomba. También le llaman servomotor hidráulico de dirección. Muy bien, lo que tú estás visualizando, obvio, es el housing donde se aloja el motor eléctrico. También le llaman cárter de motor eléctrico. Al centro encontramos el cárter o el housing donde se va a alojar directamente todo el conjunto bomba. En unos instantes la vamos a desarmar para que la conozcas. Y finalmente el cárter hidráulico, donde se va a alojar todo el fluido del sistema de dirección. Cabe señalar que el cárter donde se aloja el fluido, pues es plástico, pero no es cualquier plástico, es un plástico tratado, que va a estar pues soportando cambios bruscos de temperatura, altas temperaturas también, y al mismo tiempo, pues lógico, va a estar, pues no tan fácilmente se va a deformar. Cotidianamente, lo que respecta el tapón, también sirve como bayoneta, es decir, con lo que tú vas a poder controlar el aceite. Y es importante saber que ese tapón, por lo regular, lleva un pequeño orificio. ¿Por qué? Porque ese orificio le permite el acceso de presión atmosférica. Muy bien. Ya la tengo desarmada para agilizar todo el proceso. Ahora sí, te presento lo que es la estructura del motor eléctrico. En cuanto al motor eléctrico, como puedes visualizar, en este caso es trifásico. Es de gran volumen, llegan a manejar hasta 80 amperes cuando se encuentran en la fase de operación, máxima asistencia, y el amperaje va a depender directamente de la marca. ¿Queda claro? Ahora, lo que quiero mostrarte con esto es un dispositivo que transforma energía. Fíjate bien, es importante siempre partir del concepto. Transforma energía eléctrica a energía magnética. Y de la energía magnética a energía mecánica. Eso es cómo opera directamente un motor eléctrico de la dirección. ¿Por qué? Bueno, porque ya en la etapa final, pues vamos a tener un desplazamiento completamente mecánico. Bien, aquí lo vamos a poner a un costado. Ahora, como puedes notar, podemos visualizar, le llamamos periódicamente el conjunto lógico o la etapa lógica. Bien, puedes también visualizar lo que es su microcontrolador. Y de ahí, bueno, un conjunto de dispositivos, los cuales siempre que hablamos de un circuito eléctrico electrónico, lo que respecta a la centralita, pues va a llevar por objetivo el lograr una transformación de un lenguaje eléctrico a una serie de acontecimientos, que en ese caso también es la interpretación del movimiento en el motor eléctrico y al mismo tiempo una serie de mediciones que va a estar realizando para el fluido,
para la posición del motor, etcétera. No voy a entrar en detalles en la cuestión lógica. Y por otro lado, pues tenemos la etapa de potencia. Y en la etapa de potencia podemos notar un conjunto de capacitores. Y esos capacitores, bueno, son los que se van a encargar también de poder hacer posible que el motor eléctrico pueda tener un comportamiento eficiente. Entonces, me interesaba que notaras cómo se encuentra constituido internamente pues el conjunto, con el objetivo de que en el momento en el que tú estés diagnosticando y estés operando una dirección, pues sepas que debes de obedecer a diferentes líneas de diagnóstico. Uno, un principio eléctrico y al mismo tiempo un principio magnético. Dos, un principio electrónico. Tres, un principio hidráulico. Ahorita hablamos de esta parte. Y cuatro, pues todo lo que refiera lo eléctrico que acabo de mencionar, pero fuera del conjunto del servomotor. Muy bien, ¿qué encontramos ahora en este punto? Pues el cárter o el housing del fluido o del líquido de la dirección. Vamos a empezar a desarmar. Para ello puedes darte cuenta que cuenta con 4 fijaciones y lógico para poder eficientizar el procedimiento ahorita, hacerlo mucho más rápido. Voy a quitar únicamente 2 tornillos. Uno. Y 2. Ahí tenemos. ¿Sí? Extraigo el cárter. Como puedes observar, es completamente pues hueco. Y comentaba hace un instante que es plástico, pero no es cualquier plástico, ya lo expresé. Aquí lo vamos a poner. ¿Qué observamos? Bueno, ahora sí, el conjunto bomba. Todo esto es lo que va a transformar la energía mecánica a energía hidráulica. Vamos a desarmarla. De igual forma, 4 fijaciones. 4 fijaciones. Listo. Aquí voy a hacer un paréntesis de higiene en el trabajo. Es importante, a mí me gusta trabajar en un área que se encuentre limpia. ¿Por qué? Porque de esa forma pues puedes mostrar siempre la pulcritud bajo la cual tú estás trabajando. Recuerda que eres un técnico calificado y es por ello que te encuentras tomando esta serie de seminarios. Entonces, cuando un cliente ve que estás trabajando con limpieza, obvio, pues sabe que el vehículo está en perfectas manos, ¿no? En perfectas condiciones y en muy buenas manos. Comentaba hace un instante que aquí tenemos el conjunto bomba. Vamos a extraer el cuerpo o la tapa superior. Es necesario saber que siempre un circuito hidráulico va a tener O-rings, sellos, también le llaman liga, dependiendo la región de donde nos estás acompañando, y lógico, pues va a ser el título que van a recibir ese tipo de sellos. Lo vamos a poner aquí. Acto seguido, voy a separar lo que refiere la bomba, tapa superior, cuerpo de bomba principal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran los engranes. Hace un instante te mostraba cómo es una bomba mecánica. Entonces, esos pequeños engranes ya unidos en el cuerpo van a formar lo que conocemos como las cámaras de transferencia. A este eje principal, pues obvio, da directamente
el motor de la bomba y es lo que genera ese movimiento. ¿Queda claro? Como puedes visualizar también, aquí se nota el O-ring, el sello. Siempre que se realiza una reparación, es importante reemplazar todos los sellos, los O-rings o las ligas, ya mencioné, dependiendo de cómo lo conozcas tú. Este es el cuerpo principal, ¿sí? Cuerpo principal de bomba. Lo vamos a dejar de este lado. Y por último, quiero que analices lo que es la conéctica. La conéctica, pues no hay tanto pin, y al no tener tanto pin, es lógico pensar que no vamos a tener tantas incidencias relacionadas con falsos contactos, con el hecho de que el cable se esté trozando, de que haya pinchazos, se esté deshilachando, etc. Bueno, me interesaba que conocieras el cuerpo del servomotor, como reitero, lo puedes conocer. Y por otra parte, pues este tipo de dispositivos lo que hacen finalmente es ahora sí mandar pues el fluido directamente al conjunto de dirección. ¿Cómo está constituido el conjunto de dirección? Bueno, por el housing principal, todo esto, ¿sí? Tenemos el housing de la válvula de carrete con centro, tenemos el eje, que abajo se encuentra el piñón, en este punto, y que hace contacto directamente con la cremallera. Aquí es importante pues saber que muchas de las veces la mayor parte de los fallos que se llegan a presentar también pues es por fugas de presión expuestas. Hay dos tipos de fugas de presión, las expuestas y las internas. ¿Cuáles son las expuestas? Como su nombre lo dice, pues están derramando fluido. A los costados también llevan unos pequeños O-rings y esos O-rings llegan a cristalizarse, a endurecerse y generan pérdida de fluido. Y por último también en el eje pues lleva un sello, un retén que también le llaman. Llegan a presentar pues en algunos momentos fugas de líquido. Entonces este es todo el conjunto de dirección denominado electrohidráulicas, porque manejan finalmente una bomba del tipo electrónica e hidráulica, para poder hacer posible que al final de la etapa se transforme la energía hidráulica a energía mecánica. Muy interesante el tema, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos a continuar con la presentación, esperando que la información pues siga desarrollando ese interés por conocer aún más en todo este listado de seminarios. Ya estamos de regreso y como bien te puedes dar cuenta, pues muy interesante los componentes que se encuentran en el conjunto del servomotor o de la motobomba, independientemente de cómo tú lo estés conociendo. Lo que estamos viendo a continuación, pues es lo que conocemos como el motor eléctrico, que en algunos casos, pues ya también se encuentra alojado un dispositivo que va a estar monitoreando la posición del motor eléctrico. Es muy importante esa información, ya que la computadora de ahí toma decisiones para poder determinar cuál va a ser pues la operación en cuanto a las revoluciones del motor eléctrico. Muy interesante el video anterior y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que es una dirección completamente eléctrica o electrónica, que también pues es importante mencionarlo. Es eléctrica por el principio bajo el cual se basa su operación, hablando en términos de física. Y por otra parte, pues es electrónica por el principio de funcionamiento a través del cual se regula toda su funcionalidad. Tenemos que la asistencia hidráulica, hay dos conceptos aquí muy interesantes. Uno, la asistencia hidráulica. Los componentes que te acabo de mostrar anteriormente
formaban parte de un sistema de asistencia hidráulica. ¿Cuál es la función de eso? Pues poder lograr, como su nombre lo dice, la asistencia al conductor, buscando que disminuya su fatiga, su cansancio, al disminuir su esfuerzo cuando éste esté realizando la maniobrabilidad o en su defecto cuando esté manejando el vehículo. Pero es asistencia hidráulica. Cuando hablamos de una dirección eléctrica, ahora fíjate bien, tenemos una asistencia electrónica. ¿Y cuál es la diferencia? Que no nada más se favorece la parte del cansancio, se disminuye, sino que ahora se influye demasiado sobre la seguridad del usuario o del piloto. Tenemos entonces, como lo había comentado, un sistema de asistencia hidráulica, y cuando hablamos de un sistema de asistencia hidráulica, bueno, pues los componentes que te acabo de mostrar, ya sea mecánico o en su defecto la motobomba, cuando se adiciona este dispositivo, ahora sí ya se denomina un sistema de dirección hidráulica o electrohidráulica. Viene ahora el desarrollo tecnológico, pues le puedes llamar DAE, que significa Dirección Electrónica Asistida, por sus siglas en inglés, y lógico, de acuerdo a la marca y de acuerdo a la literatura, pues vamos a encontrar que va a cambiar el término de la dirección. Hablar de una dirección completamente eléctrica, todo lo que es el conjunto de dirección es completamente igual. La parte mecánica no varía. ¿Cuál es el objetivo? Se elimina todo el principio de funcionamiento hidráulico y se deja la parte mecánica, pero ahora se adiciona un motor eléctrico como en la motobomba. ¿Cuál es el objetivo del motor eléctrico en todo el contenedor hidráulico? Bueno, que va a llevar a cabo toda la regulación de la direccionabilidad del fluido. Con ello, bueno, va a manejar en su totalidad, pues, tanto la velocidad como el caudal que va a ser suministrado directamente al interior de la dirección, el conjunto mecánico. Imponer ahora un motor eléctrico directo al housing de la dirección, pues el objetivo es muy similar, pero ahora el motor eléctrico va a interactuar directamente. Puede ser sobre la cremallera o directamente sobre el piñón. Eso ya va a determinarlo la marca o lo vas a encontrar diferente en algunos vehículos, pero el objetivo del motor eléctrico siempre va a ser el poder eficientizar el movimiento mecánico dentro de la cremallera que va a estar alojada en el interior del housing. Un sistema DAE pues está constituido de lo siguiente: todo lo que es la petición del usuario a través del volante, todo el conjunto de dirección, mejor conocido como la columna de dirección, el sistema mecánico de dirección, reitero, ese no cambia, pero ahora se adiciona el sistema DAE. Lo que acabo de comentar es que se impone un motor eléctrico, y al imponerse el motor eléctrico, pues ahora esto ya lo hace un poco más complejo. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora un sistema electrónico, pues ahora las líneas de diagnóstico se incrementan. ¿Por qué? Porque podemos tener una anomalía o un mal comportamiento. Voy a regresar la slide. ¿Sí? En cuestiones mecánicas, 1, 2, en cuestiones electrónicas, 3, en cuestiones eléctricas, lo que son conectores, pines, cables, y por otra parte, en una cuestión de programación. Son 4 las líneas de diagnóstico, porque también en algunos casos se puede presentar un problema de pérdida de información, de programación de la dirección, o simplemente que se haya dañado el programa y vamos a tener un volante completamente duro y no va a reaccionar a las solicitudes del usuario. Pues ahora sí que
manipulando el amperaje con el cual va a disponerse el funcionamiento del motor eléctrico. Lo que estás viendo en esta slide es que la unidad de control va a tener un mazo de cables con poco cableado, con pocos hilos. Como puedes notar, los hilos más gruesos son los que van a estar manejando el alto amperaje. Tenemos direcciones que alcanzan a utilizar hasta 60, 80 amperes cuando están operando. Entonces es un amperaje extremadamente muy elevado. De tal forma que entre menos cableado tenga el calculador o la unidad de control de la dirección, pues obvio, ya no vamos a tener tantas interfaces y de esta forma ya no vamos a poder enfrentarnos a tanto síntoma de falla. ¿Cómo está constituido la DAE, el conjunto electrónico? Bueno, vamos a tener, independientemente del captador de posición de ángulo volante ubicado en la columna de la dirección, bueno, vamos a tener un captador que va a estar monitoreando la posición, ¿sí?, del eje. Vamos a tener la unidad de control y por otra parte su motor eléctrico. Es importante mencionar que este captador bien lo podemos encontrar incrustado en el conjunto de la dirección o en su defecto también podemos encontrarlo en la columna de la dirección. Enseguida vamos a hablar de esos sensores. Pero vamos a partir definitivamente por encontrar las funciones y tenemos lo siguiente. La computadora de dirección asistida eléctricamente permite, fíjate bien, calcular y suministrar las tasas de asistencia óptima en función de las demandas del viraje. ¿Qué significa? Que la misma computadora va a estar determinando cuál es el comportamiento del usuario a través del volante. Y lo voy a explicar a continuación con un ejemplo. Figúrate que el usuario está moviendo su volante 90 grados a esa velocidad. Vamos a decir que está moviéndolo a medio metro por segundo. Perdón, sí, a medio metro por segundo. ¿Ok? Muy lento. Pero ahora figúrate que lo mueve de esta forma. Que está haciendo los mismos 90 grados a una velocidad de 10 metros por segundo. Eso es lo que te está dando a entender este texto, que está interpretando la demanda del usuario, pues directamente a través del movimiento angular, detectando los grados y por otra parte, pues la velocidad. Suministra un modo degradado en funcionamiento de la dirección eléctrica asistida en caso de fallo de uno de los componentes del sistema. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de un modo degradado o un modo de seguridad, significa que va a evitar que haya flujo de corriente directamente en el motor eléctrico y con esto la dirección se va a poner completamente dura. ¿Queda claro? Ese es un caso. Y de esa forma vas a poder desplazarte a altas velocidades. Otro caso es que se pueda quedar trabajando, esto pasa mucho en las direcciones con servomotor y que son electrohidráulicas. Se queda trabajando la bomba y la dirección se pone completamente flácida. Pero el régimen transitorio es a velocidades mínimas. No sé, un promedio de entre 20 y 30 kilómetros para que te puedas desplazar. En el caso de una dirección completamente eléctrica, pues es muy poca la posibilidad de que la dirección se pueda poner flácida. Lo más seguro es que todo el tiempo se mantenga en modo degradado y la sientas completamente pues muy dura o mucha resistencia al viraje. Tenemos que permite transformar lo que es el motor eléctrico, permite transformar la energía eléctrica de la batería en movimiento de la cremallera. Eso ya lo mencioné hace un instante, es la función principal de ese motor eléctrico. El motor actúa sobre la columna de dirección por medio de un tornillo sin fin. Aquí lo puedes ver. El motor eléctrico es de tipo trifásico sin escobillas. Aquí es importante también recalcar lo siguiente. Ese motor eléctrico ya no tiene carbones, ya no tiene escobillas. Por tal motivo,
es un motor eléctrico no ruidoso, es un motor eléctrico muy limpio, no genera fricción, no hay desgaste. Eso te va a garantizar la posibilidad de que su periodo de funcionamiento sea pues a muy largo plazo. Déjame te comento que hay pocas incidencias en el tema de direcciones en mal estado. Sí hay fallos, pero no en gran volumen. ¿Por qué? Porque reitero, una dirección eléctrica ya no tiene mucho arnés, ya no tiene mucho cableado, mucho contacto, y desde ahí se minimizó la posibilidad o el acontecimiento de que haya daños por falsos contactos. Y al no tener carbones, pues lógicamente tenemos un motor eléctrico que su periodo de vida óptima va a ser a más largo plazo. El motor es administrado por el calculador. Para ello, el calculador necesita conocer permanentemente la posición del motor. ¿Qué significa? Que internamente va a tener un resolver. Enseguida hablamos de un encoder y de un resolver. Aquí lo estás leyendo, ya lo mencioné. El resolver informa al calculador sobre la posición angular, lo que está solicitando el usuario, el sentido de rotación del motor, en qué dirección lo está moviendo, y aquí voy a hacer una observación. Fíjate bien, normalmente se puede presumir que si el volante tú lo pongo de este lado, para que lo podamos conceptualizar, si el volante tú lo mueves en sentido a las manecillas del reloj, en tu unidad de diagnóstico te va a dar un voltaje positivo o grados positivos, sentido a la derecha. Pero si lo mueves en sentido antihorario, te puede dar un voltaje negativo o en grados negativos. Eso no es una regla. Te puedo comentar que hay unidades de diagnóstico donde tú giras a la derecha y te da un valor negativo. Giras a la izquierda y te da un valor positivo. Depende mucho de la cartografía de ese calculador o de esa marca, pero no es una regla. Entonces ya mencioné que identifica la posición del motor eléctrico, el sentido de rotación que está realizando o la petición del usuario, el sentido, y sobre todo, ya lo mencioné, la velocidad a través de la cual está maniobrando el volante. Aquí puedes encontrar el resolver. ¿Qué es un resolver? Bueno, va a ser un sensor que tiene una serie de separaciones a través de las cuales pues se identifica, vamos a llamarlo así, un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un polo negativo. Es muy similar al sensor de rueda magneto resistivo del sistema de frenos ABS. Ojo, no estoy diciendo que sea el mismo. Ese se llama resolver, muy diferente a un encoder. ¿Cuál es la diferencia entre un resolver y un encoder? Bueno, que el encoder es mucho más preciso y se utiliza ampliamente en los vehículos que cuentan con el sistema de estacionamiento completamente automático. ¿Por qué? Porque requiere saber, pero de una manera muy puntual, cuál es la ubicación del volante de dirección para poder comandar los motores eléctricos y que se pueda estacionar ese vehículo completamente solo. Entonces, esto es el resolver. Según las motorizaciones, las opciones y los vehículos, el motor puede tener un tamaño diferente, por lo tanto existen varias referencias de dirección asistida eléctrica. Eso es en la cuestión eléctrica y sobre todo electrónica, hablando del motor eléctrico. Lo que es también parte de su funcionamiento, ahora tenemos tres etapas. Uno, la parte mecánica, que ya comenté, esta no cambia, sigue siendo una dirección de piñón y cremallera, tiene terminales, la posibilidad de los ajustes. Sin embargo, pues ahora se adiciona la parte electrónica. Tiene un principio electromagnético, el cual dice el captador da una información sobre la posición angular de los anillos de detección. Nosotros sabemos que un efecto, por ejemplo, hablando de este principio de operación, tenemos un efecto Hall. Entonces tenemos dos objetivos con una polarización completamente igual. En el momento en el que esos campos magnéticos
se separan en un sentido o se separan en otro, va a crear en un sentido un voltaje positivo y en el otro sentido un voltaje negativo, siendo sí el acontecimiento o el fenómeno físico que si se gira en sentido a las manecillas se genera un voltaje positivo y en sentido negativo, lógico, perdón, en sentido anterior un voltaje negativo. Oye Marco, entonces te estás contradiciendo. No, lo que estoy diciendo es que físicamente así es como se genera, pero ya como esté configurado en el computador o en la calculadora de la dirección, ya depende directamente de la marca. Y de hecho, creo que te lo muestro en una slide o en un video. Aquí puedes ver la parte, dice chapa ferromagnética, los imanes, y esto es todo lo que se encuentra directamente en la cuestión mecánica. Aquí puedes ver la barra de torsión, la sonda de efecto Hall, el conector a través del cual va a viajar la información y finalmente pues forma parte del conjunto DAE. Y por otra parte ya mencioné también que cuenta con la etapa electrónica. El captador transforma esta posición angular en información de par. ¿Qué significa? Que en pocas palabras, si el usuario mueve el volante, ya lo mencioné, 90 grados y la velocidad es una o es otra, eso lo interpreta de acuerdo al voltaje que va a crecer de manera progresiva o de manera instantánea, así como también pues el sentido se va a reflejar lógico en que sea un valor positivo o un valor negativo. El calculador ajusta la asistencia en función del par medido por el captor o el sensor. La rotación de los imanes como máximo 3.5 grados de diferencia uno con relación a otro polariza los dientes de chapa ferromagnética cuando se aplica un par al volante. La posición relativa de los imanes, fíjate bien lo que dice. La posición relativa, lo que acabo de comentar hace un instante, de ahí el hecho de que sea un resolver. Si dijera absoluta, entonces es porque cuenta con un encoder. Entonces la posición relativa de los imanes y de las chapas ferromagnéticas cambia. Esto hace variar el flujo magnético y genera una tensión en los bornes de las sondas de efecto Hall. Lo que acabo yo de mencionar, que dependiendo la velocidad de rotación y de separación, es lo que va a crear ese valor de tensión que sea pues creciente de una manera progresiva o creciente de una manera instantánea. El campo magnético medido permite al calculador determinar el par y el sentido de rotación que hay que ofrecerle al motor eléctrico. Y lo está interpretando porque proviene del volante y es la solicitud del usuario. Podemos contar con dos tipos de captadores de ángulo volante. Es importante también identificar que en la columna de la dirección es muy común que ahí se aloje el sensor de posición de ángulo del volante, también conocido como el sensor de velocidad y rotación del volante. Pero directamente en el motor eléctrico es donde se va a encontrar el encoder y en algunos vehículos el resolver o viceversa. El resolver y en otras gamas el encoder. Tenemos el captador de ángulo absoluto para los vehículos equipados con el sistema de estacionamiento semiautomático, pero más regular o cotidianamente en los que se encuentran equipados con el estacionamiento completamente automático. El captador de ángulo volante relativo, la dirección asistida eléctrica brinda al SP, se refiere al SP o a la computadora también del ABS, un ángulo volante relativo. Ya mencioné que lo hace el resolver y el captador del SP calcula entonces el ángulo volante absoluto a partir de un algoritmo. Hemos hablado de programas, hemos hablado de software que van a estar incrustados directamente en el calculador a través de sus integrados. Para los vehículos no equipados con el sistema de estacionamiento semiautomático, el montaje depende del equipamiento del automóvil. Lo acabo de mencionar. Depende de mucho de que cuente o no con el equipamiento, también le pueden llamar Park Assist, que sea semiautomático o completamente automático. ¿Cuál es la diferencia de un semiautomático? Bueno, hablar de un ayuda al estacionamiento
o asistencia electrónica al estacionamiento semiautomático significa que el cliente va a tener que interactuar con la palanca de velocidades y con el pedal de freno y que el volante se va a estar regulando por sí solo. Cuando hablamos de un sistema de estacionamiento automático, el usuario se olvida completamente del contacto con la palanca de velocidades, con el pedal y al mismo tiempo con el volante. Operación cliente. En lo que tú lo lees, te lo voy a explicar. La operación cliente significa que el usuario está moviendo el volante, ya lo mencioné, dependiendo la velocidad, se refiere un valor, ya sea positivo o ya sea negativo. De acuerdo a ello, se determina la dirección. Y dependiendo la velocidad con la que mueva el volante, pues entonces se detecta el par. Es decir, que la computadora requiere de dos aspectos o dos variables. Uno, el sentido y por otro lado, la velocidad. Eso es lo que dice aquí. La dirección asistida eléctrica asiste a los esfuerzos de maniobra desde que se solicitan en el volante, como lo puedes ver aquí. El par de asistencia suministrado con un motor eléctrico se transmite al piñón de cremallera, en este punto, por un reductor de rueda y tornillo sin fin, la parte mecánica. La fuerza ejercida por el conductor en el volante se transmite mecánicamente a la cremallera por el piñón. El par aplicado por el conductor en el volante de dirección se mide por medio del captador de par y se envía al calculador de dirección asistida. El calculador de dirección asistida eléctrica alimenta el motor de asistencia en función de los siguientes parámetros. 1. Par aplicado por el conductor sobre el volante de dirección. 2. Velocidad del vehículo. 3. Ángulo volante de dirección para las estrategias de confort. Retorno, volante a baja velocidad. Vamos a hablar de lo que se conoce como un retorno activo. Normalmente, cuando doy una conferencia o cuando doy un seminario o cuando estoy dando clase con mis jóvenes, les pregunto, ¿cómo pueden ustedes, no estoy diciendo que sea una regla, mucho cuidado, cómo pueden darse cuenta ustedes que un vehículo quedó perfectamente bien alineado? Bueno, una de las formas que ellos pueden notar es moviendo el vehículo, desplazándolo, girando el volante y una vez que está virando el vehículo, sueltan el volante. Si ese automóvil está perfectamente bien alineado, por naturaleza propia va a alinearse el vehículo sobre el último punto en el que se abandonó el volante. Es decir, está dando vueltas, sueltas el volante y va a agarrar la línea recta. De esta forma puedes darte cuenta que el vehículo está perfectamente bien alineado. En el caso de un vehículo que cuenta con una dirección eléctrica, también debe de contar con un programa que al momento en el que tú sueltes el volante debe de direccionarse de manera natural, de manera mecánica y de manera electrónica. ¿Cómo se comportaría un vehículo que no cuenta en el programa con el retorno activo? Bueno, pues das vuelta al volante y si sueltas el volante, sigue sobre esa línea de conducción. No regresaría a la línea de conducción. Entonces, cuando el vehículo o el sistema de dirección, el programa cuenta con el sistema de retorno activo, tú puedes soltar el volante y por sí mismo debe de regresar a la línea de conducción completamente vertical sobre el eje del vehículo. Eso es un retorno activo. No todas las marcas lo traen, no todas las direcciones lo traen y acompañado de ello viene el amortiguamiento activo. Vamos a hablar de ello. Voy a leer lo siguiente, seguramente tú ya lo leíste. Esta función permite ayudar el retorno del volante de dirección a la línea recta. Es importante también señalar que la velocidad de regreso del volante cuando tú lo sueltas va a depender también de la velocidad con la que tomes la curva. Si la curva tú la tomas despacio, pues entonces el volante se va a regresar despacio. Si la curva tú la tomas a una elevada velocidad y sueltas el volante, pues entonces el retorno activo por programa entra en funcionamiento también y va a regresar el volante a mayor velocidad.
La función retorno activo es parametrizable en función del ángulo, volante de dirección, la velocidad del vehículo, del par aplicado en el volante de dirección y finalmente de la velocidad con la que se esté pues direccionando el volante. El retorno natural del volante de dirección disminuye con la velocidad del vehículo. Eso, pues bueno, ya lo expliqué. ¿Qué es el amortiguamiento activo? Esa parte también es muy importante que la conozcas. Fíjate bien, un vehículo que no cuenta con un sistema de amortiguamiento activo pasa, y no me dejarás mentir, que te han llegado vehículos donde el cliente te dice, oye, fíjate que pues agarré una coladera, agarré un bache, pero muy fuerte, iba a una gran velocidad, no me pude frenar, pegó el neumático, de hecho se ponchó el neumático, o a veces no le pasa nada al neumático, pero en ese momento se enciende la luz indicadora de mal funcionamiento, mejor conocido como el testigo, que cotidianamente suele ser un volantito. ¿Esto por qué ocurre? Reitero, pasa en varias marcas, pasa en varios vehículos también, y hay marcas donde a mí me ha tocado ver que llegan los vehículos en madrina con los rines completamente destrozados y nunca le pasó nada a la dirección. Vamos a ver por qué. Un sistema de dirección eléctrica que no cuenta con el amortiguamiento activo, ¿qué ocurre? Que puede tener un impacto, ¿sí? Puede tener un impacto, como es la transmisión de energía, la transmisión de fuerza y el comportamiento lógico. El usuario mueve el volante. Para ello, voy a regresar la slide, ¿qué te parece? Para poderlo explicar de una manera más óptima. Ahí va. Ahí tienes. Nosotros movemos el volante, el sensor transforma esa solicitud del cliente, ya lo expliqué, y lo manda a la computadora. La computadora pone a trabajar entonces al motor eléctrico. Y finalmente, ¿quiénes se van a desplazar? Bueno, lo que conocemos como las terminales o las bieletas para darle la dirección a los neumáticos. O sea, el movimiento va del volante y finiquita en el neumático. Cuando hay un impacto en una llanta o en un neumático, ¿qué ocurre? Se mueve el neumático, creo que también nos ha pasado que por X razón golpeamos drásticamente con un neumático y hasta se mueve el volante. Pasa lo mismo aquí. ¿Qué acontece? Pega el neumático, se mueve el motor eléctrico y ahora hay una desincronización. Hay algo que no es correcto. ¿Cómo se puede mover la información? Bueno, en este caso, el encoder, el resolver, o pueda tener encoder, se mueve, se desalinea, manda la información a la computadora y la computadora determina cómo es posible que el motor eléctrico se esté moviendo sin la necesidad de que haya existido una petición del usuario. Es lógico. Acto seguido, te prende el testigo, el volantito, y se endurece la dirección. ¿Por qué? Porque ese vehículo no cuenta con un retorno activo. Los vehículos o los sistemas de dirección que cuentan con el sistema retorno activo, ¿qué pasa? Puede pegar el neumático, pero se maneja márgenes de tolerancia. Se mueve también el encoder o el resolver. Es que Marco, habías dicho resolver, sí. Este tipo de dirección tiene resolver, pero acabo de comentar que algunas marcas pueden tener un encoder, independientemente de que sea resolver o sea encoder. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una desincronización. Se mueven los neumáticos y con ello el motor eléctrico, pero no se está moviendo el eje. La computadora lo detecta, pero no acontece ninguna acción, porque lo toma como valga lo redundante, como una condición o como un acontecimiento de golpe. Reitero, porque hay márgenes de holgura. Aun cuando se haya movido en este punto y el volante
No, bueno, la computadora simplemente no toma ninguna acción correctiva, pero pasa lo siguiente, fíjate bien. Vamos a suponer que el vehículo está dando vuelta. Topa o pega con un bache. ¿Cuáles fueron las condiciones? Vuelta y golpe, de sincronía directamente en el motor eléctrico. Bueno, vuelve a esperar a que el vehículo vuelva a dar vuelta, pues no creo que haya un bache. ¿Sí? Entonces, cada que esté dando vuelta está gestionando si se presenta esa condición. ¿Ok? Vamos a suponer que en las 4 esquinas sí hay una coladera abierta. Bueno, pues realmente está detectando que hay un impacto, pero dice no hay problema en la dirección porque cuando lo posicionas en línea recta, los valores o las variables son correctas. Ya sería mucho el colmo que haya una coladera abierta en cada una de las esquinas. Por tal motivo, eso lógico está dentro del programa. Por tal motivo, si hay un bache aquí, pues al momento de volver a dar vuelta, no vuelve a suscitarse. Y es cuando valora que realmente se pudo haber presentado un impacto, pero que no obedece a un daño en el sistema de dirección. Ojo, no me dejarás mentir qué pasa cuando tenemos un neumático mal alineado, que tenemos un ángulo de caída independientemente que pueda ser camber positivo o camber negativo, primero. Que podamos tener un ángulo caster movido o lo que conocemos como el ángulo de pivote. Recordemos nosotros también que cuando tenemos una desalineación, cuando giramos el volante, creo que sí han observado, se han dado cuenta que a veces hasta el neumático brinca. Ah, bueno, eso lo va a hacer cada que el vehículo esté siendo sometido a un viraje. Por tal motivo, ahora sí en ese momento se va a presentar un testigo y una luz 1000. Y como te comentaba, pues se va a manifestar ese testigo, o como lo expresé hace un instante, esa luz 1000, porque definitivamente se está detectando una anomalía dentro de la conducción cuando se está virando ese vehículo. Con esto lo que te quiero dar a entender es que es muy importante que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones, hablando en términos de alineación, para que no de manera próxima pues se te pueda presentar un testigo por el simple hecho de que esté mal alineado. Y eso es el amortiguamiento activo, lo que comentaba hace un instante, que pues no lo tienen muchas marcas, no lo tienen muchas computadoras o muchos sistemas de dirección, pero pues bueno, ya tendrás la oportunidad de poder determinar qué vehículos lo tienen, porque pues lógico, esa información viene en la literatura o en el manual de funciones de ese vehículo. Continuamos ahora con las informaciones que determinan el nivel de asistencia. Bueno, primero, la velocidad del vehículo. Y cuando digo nivel de asistencia es que poca asistencia, el volante se va a poner muy duro. No tiene asistencia. Una asistencia máxima o un nivel de asistencia más elevado, pues se refiere al hecho de que el volante va a estar completamente más flácido. Entonces depende mucho de la velocidad del vehículo. Si el automóvil está en estacionamiento o estacionándose en una etapa de estacionamiento, entonces va a tener un nivel de asistencia mayor. Las revoluciones del motor. Es importante que el motor se encuentre girando, el motor esté trabajando. Por otra parte, las informaciones del volante de dirección, eso significa que haya una solicitud por parte del usuario y algo muy importante, la temperatura del motor eléctrico. Estas direcciones cuentan con un termistor, puede ser monitoreada la temperatura a través de un termistor o también puede ser monitoreada la temperatura a través
de la corriente que esté fluyendo en su interior, donde se forman esos campos magnéticos, pero siempre y cuando se salga del umbral que está registrado en su parametrización. No voy a entrar en materia ahí en la cuestión de los softwares, pero bien sabemos nosotros que ya muchos sistemas electrónicos se rigen por los valores de consigna. ¿Qué significa esto? Que hay un valor que es el que se está midiendo o el que se está presentando como un fenómeno físico, hablando en términos de amperaje, y otro el que estima la computadora, que debe de estar los dos, uno casi alcanzando a otro. Uno lo determina la computadora y el otro valor lo debe de ir apareando o lo debe de ir enfasando. Vamos a interpretar lo siguiente: parámetros de asistencia referenciados. Aquí hay algo bien importante, fíjate bien: vehículo apagado, llave en ignición. ¿Cómo me doy cuenta que el vehículo no está en movimiento? Bueno, porque tengo 0 kilómetros por hora. ¿Cómo me doy cuenta que la llave se encuentra en ignición? Bueno, porque este más significa que la ignición está abierta o tenemos el primer paso de llave, y me doy cuenta que está en activo. ¿Cómo interpreto que no hay movimiento en el volante? Bueno, porque aquí tengo 0 newton metro, o sea, no hay una fuerza ejercida en ningún sentido en el volante de dirección. ¿Cómo determino también que el vehículo se encuentra apagado? Bueno, aquí lo puedes ver, 11.8 volts. ¿Sí? Estado de asistencia de la dirección, no hay. Temperatura del calculador de 28 grados centígrados. Estado de activación de la ley de conducción, no le hacemos mucho caso, pero está desactivado. Estado del motor, cortado calado, eso significa que hay sincronía en el motor eléctrico, que no hay un daño. Este dato es muy importante. Pero aquí hay algo bien importante: ángulo volante menos 2. ¿Qué significa? Que está moviéndose en un sentido, pero está quieto. O sea, yo con este valor me doy cuenta que no está alineado. ¿Por qué? Porque está menos 2, pero no hay una fuerza ejercida, por aquí está, en ningún sentido en el volante. Ahora me voy al siguiente caso. Vehículo o motor funcionando. Fíjate lo que está ocurriendo. Sigue parado, sigue activa el estatus de la llave, pero ahora estoy moviendo el volante. ¿En qué sentido? Vamos a entenderlo de esta forma: en sentido antihorario. Y si estoy ejerciendo una fuerza, es decir, aparte de que lo moví, si yo lo tuerzo, lo muevo, bueno, lo muevo, pero lo suelto, este dato se va a 0. ¿Qué me está dando a entender este dato? Bueno, que lo estoy moviendo, pero lo estoy sosteniendo. Hay una carga sobre el volante. No está libre o no está ligero. El motor ya está trabajando, me doy cuenta porque el voltaje ya se fue a 14.1 volt. Y ve la temperatura anterior, teníamos 28 grados y por el simple hecho de moverlo, ahora se fue a 37 grados centígrados. ¿Cuál es el modo del motor o el estado? Se encuentra giratorio, reitero, porque lo estoy moviendo. Pero, ¿por qué se incrementó la temperatura? Fíjate en este dato: ángulo volante menos 2, o sea, estaba movido a la izquierda un poquito. Y en el siguiente caso, ahora tengo 349, o sea, casi lo giré una vuelta. Por eso es que es muy importante interpretar la línea de datos para que puedas saber cuáles son las condiciones físicas en las que se encuentra trabajando el volante y cuáles son las condiciones electrónicas bajo las cuales se encuentra operando todo el circuito eléctrico electrónico. Siguiente acontecimiento. ¿Qué ocurrió? Sigue el par, lo sigo moviendo, 1.8, 14 volts, motor está encendido, inició con 28 grados centígrados, le di toda una vuelta a la derecha, se fue a 37 grados, le vuelvo a dar ahora una vuelta a la izquierda, fíjate bien, menos 32 grados centígrados y la temperatura se sigue incrementando. Y me doy cuenta también que se está moviendo porque me dice que el motor eléctrico se encuentra en una fase giratoria. ¿Cuáles son los síntomas
que va a percibir un cliente. Tenemos lo siguiente. Se encendió el indicador luminoso. Puedes en algunos vehículos encontrar en el apartado de la pantalla una leyenda que diga stop y el triángulo de seguridad. El encendido del indicador luminoso de dirección asistida. Aquí lo puedes ver. Con ese testigo, tú te das cuenta que tu problema se encuentra exclusivamente en la dirección, no en la arquitectura multiplexada. ¿A qué se traduce? A dureza en el volante. Eso es lo único que va a sentir el cliente y que va a visualizar, bueno, testigos. Es importante recalcar que independientemente de dónde se encuentre la centralita o la unidad electrónica, por ejemplo, ya vimos en unas imágenes anteriores que va montado directamente al piñón. Mira cómo aquí va también montado directamente en la columna casi de la dirección. E independientemente donde se encuentre la unidad electrónica, mira, aquí está el volante, aquí pues en este punto vamos a encontrar la estructura completamente mecánica, los sensores van a estar alojados aquí y el motor eléctrico en un costado. Pero reitero, analizamos cómo se encuentra la centralita o la unidad electrónica y el tipo de cable, dos cables que son los que van a estar manejando el alto amperaje. Te invito a que veamos el siguiente video, es el video donde te voy a mostrar ya físicamente una dirección para que veas cómo se encuentra físicamente, y por otra parte, pues que vayamos conociendo todas y cada una de las partes de este dispositivo. Acompáñame, por favor. Ya estamos de regreso y pues bueno, muy interesante la información mostrada en el video. Y lógico, como lo he venido comentando, con el gran deseo de que a través de estos materiales pues te quede más claro y definido, así de la misma forma pues entendido toda la información que te estoy presentando. Continuamos con lo siguiente, causas que pueden generar un disfuncionamiento. Y cuando digo un disfuncionamiento, perdón, me refiero a que no está operando eficientemente el sistema de dirección eléctrica. Fuerte impacto en un neumático, así de igual forma en la columna de dirección. ¿Qué significa esto? Que puede únicamente tener un impacto muy delicado en un neumático y tengas el testigo y por otra parte la dirección dura. Los neumáticos pudieron no haber sido impactados, pero sí pudo haber un impacto frontal donde llegó directamente a la columna de la dirección y ahora se generó ese comportamiento. Nuevamente, testigo luminoso, el volantito, y por otra parte la dirección completamente dura. Solicitar fuertemente la dirección. Para protegerse el motor de asistencia de dirección, el calculador limita progresivamente la asistencia por una disminución de la corriente suministrada. Perdón. Esto significa que, por ejemplo, un vehículo que puede estar muy cargado, muy pesado, y que se esté estacionando y que lo estemos maniobrando drásticamente de un punto a otro, la dirección se puede poner o se puede tornar completamente dura. No llega a suceder muy a menudo, perdón, no llega a suceder muy cotidianamente, pero si llega a ocurrir, el cliente lo único que tiene que hacer es cortar llave, aquí en México se estila ese término, o cerrar la llave, apagar el vehículo completamente, esperar a que la temperatura en el motor eléctrico disminuya, tarda 2-3 minutos, da marcha al motor y se restablece el sistema. Y lo que acabo de comentar, simplemente en el momento en el que un volante lo mueva el cliente de manera intempestiva o en su defecto rápido, al inicio va a sentir cierta dureza, eso es normal. Han llegado con un servidor los clientes a decirme, oye, es que yo lo muevo y se desplaza flácidamente, pero en el momento en el que lo muevo drásticamente se pone duro. Lógico, eso es normal, no pasa absolutamente nada, es parte de la cartografía encontrada en el programa del calculador. Causas que pueden generar el mismo problema. ¿Qué es un modo degradado? Un modo degradado es un modo a través del cual lo adopta la unidad de control, la computadora, con el objetivo de proteger el motor eléctrico. ¿Qué significa? Que si el motor eléctrico está operando con un amperaje fuera del umbral,
la computadora lo detecta, puede detectar ese amperaje o un incremento, como mencioné hace un instante, a través del sensor de temperatura del motor eléctrico. Acto seguido va a cortar alimentaciones para evitar a que se queme todo el motor eléctrico. Y pues obtenemos un comportamiento en el volante pues de mayor dureza. La información del enfriamiento del sistema es dada por una sonda de temperatura interna en el motor eléctrico, ya lo había explicado. Las siguientes maniobras consumen mucha corriente y conducen en concreto a un volante duro. Maniobras de estacionamiento repetidas. ¿Por qué? Porque hay calentamiento en los componentes internos. Maniobras con un vehículo muy cargado, lo acabo de comentar. Maniobras efectuadas con el vehículo en una fuerte pendiente. Y finalmente, el nivel de asistencia se restablece a medida que se enfría el motor eléctrico. Hace unos instantes mencionaba yo que era pues necesario únicamente apagar el vehículo, esperar unos 2 o 3 minutos, 5 minutos, baja la temperatura y se restablece el vehículo. Es necesario que sepas que un sistema de dirección eléctrica forma parte de una arquitectura multiplexada. Y cuando digo arquitectura multiplexada, me refiero al hecho de que no es un calculador que trabaje por sí solo, no, es un calculador que trabaja en conjunto con una familia de computadoras, por ejemplo, una caja de servicio inteligente, una computadora de la inyección electrónica o de control y gestión motor. Aquí tenemos la dirección o la computadora de la dirección eléctrica, la computadora del ABS-SP, y si el vehículo está equipado, bueno, la computadora de la caja de cambios. Si tú te das cuenta, la computadora del sistema de dirección eléctrica se relaciona con la arquitectura donde se encuentran los calculadores, los computadores o las computadoras dinámicas que se vinculan con la direccionabilidad del vehículo, el desplazamiento, control de emisiones y la seguridad del usuario, es decir, el ABS. ¿Por qué es importante saber esto? Muy simple, porque cuando se presente una falla, hace un momento te dije, si únicamente se dispara la leyenda stop y al mismo tiempo el volantito de la dirección, bueno, voy a adelantar la slide, el volantito de la dirección, ahí te vas a dar cuenta que tu problema es exclusivo de la dirección. Pero cuando tienes un problema en un bus de datos, al decirte que tenemos una red multiplexada, significa que aquí tenemos un bus de información. Aquí lo vemos. Ese es el bus de información, cables trenzados a través de las cuales las computadoras se están comunicando y que manejan esa comunicación a través de una trama que le llamamos, en la cual van viajando una gran cantidad de mensajes. Cuando tenemos un problema de ruptura en el bus o que tenemos un bus en corto o problema con el bus del multiplexaje, entonces tú te vas a dar cuenta porque aparte del testigo que está disparado, que es el volantito, pues ahora vamos a tener los testigos que se relacionan con esas computadoras. Como tú puedes observar, tenemos el famosísimo check engine, la computadora del ABS, la computadora o la información del SP y acto seguido también inclusive hasta la computadora del sistema de airbags o elementos pirotécnicos. Síntomas de falla más comunes que se han presentado, bueno, tenemos lo siguiente: dureza en el volante, causas daño en el sensor de efecto Hall ubicado en la columna de la dirección o en el housing de la caja de dirección o al mismo tiempo a un costado del resolver o el encoder dependiendo el equipamiento de ese automóvil. Solución: en algunos casos se puede, yo te invito a que realices la siguiente mecánica. 1. Borrado de código de defecto. 2. Un aprendizaje. 3. Si no se elimina la falla, pues entonces ahora sí tienes que realizar el reemplazo del dispositivo y al mismo tiempo un reaprendizaje. Nota: si este se encuentra montado en la caja de dirección, deberá cambiarse todo el conjunto. Si hay problemas en los cuales se daña el sensor y se tiene que cambiar todo el motor eléctrico.
También se puede llevar a cabo la descalibración del sensor por un golpe. Cuando hay una descalibración, el cliente te va a referir el volante está duro y se prendió un testigo. Y reitero, te recomiendo a que recurras al borrado de defectos después de tu diagnóstico, porque ahorita puede estar diciendo, no, estás mal, tú ya estás borrando código. No, no, permíteme tantito. Hay un protocolo de diagnóstico donde confirmas que el volante está duro, te entrevistas con el cliente, realizas un escaneado, etcétera, etcétera. No estoy entrando a detalle aquí en el procedimiento de diagnóstico, que quede claro. Simplemente te estoy diciendo que cuando ya determinas que tienes un componente en el conjunto de dirección dañado, bueno, en una primera etapa puedes sí borrar códigos, posteriormente realizar un aprendizaje y finalmente cambiar el dispositivo. Solución, realización del aprendizaje por conducción o con herramienta de diagnóstico. ¿Qué llega a ocurrir? En algunos vehículos está el usuario, tiene al niño jugando con el volante, el niño se está recargando en el volante, se cuelga, inclusive yo lo demuestro cuando doy capacitación en algunos vehículos, no en todos. Movemos el volante con fuerza y ¿qué ocurre? Muy simple, se descentra el volante o se desalinea. Cuando el vehículo lo desplazas, ya se desalineó. ¿Qué puedes hacer? Realizar un aprendizaje por conducción, unos 100 metros en línea recta, o en su defecto puedes realizar el aprendizaje con el útil de diagnosis. Volante desalineado no centrado, causas, golpe fuerte, jugar continuamente con el tope o el límite, lo que acabo de comentar. Solución, ya lo expresé, desplazar el vehículo, o en su defecto, reaprenderlo. Vamos a ver el siguiente material, siguiente video. Este video pues refleja un problema de multiplexado, es algo muy interesante. Lo que tenemos es cómo se refleja la información del sensor de posición del ángulo volante. Aquí lo tenemos, vamos a verlo. Te lo voy explicando. Si tú observas, quiero que pongamos principal atención en el volantito, los tonos que está adquiriendo, ¿ok? Algo muy curioso es que podríamos sospechar de un problema de multiplexado porque tenemos todos los testigos que te había comentado relacionados con la arquitectura multiplexada, pero algo que nos llamó mucho la atención es el volantito que está cambiando de tonalidad. Posiblemente no lo detectes, pero voy a repetir el material con el objetivo de ver cómo está cambiando de tono. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Sospechamos de que puede ser una condición de multiplexado porque tenemos los testigos. Acto seguido, ahora sí, de acuerdo al procedimiento diagnóstico, nos comunicamos con la unidad de diagnosis. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjate bien, lo siguiente. Códigos P y códigos U. Los códigos U se vinculan con High Speed CAN, comunicación en el bus. Reitero, fíjate cómo tengo códigos U relacionados con pérdida de comunicación, pero aquí hay un dato que me hace mucho ruido. Fíjate bien. Aquí lo tengo. Con esto podemos confirmar que puede ser un problema de multiplexado, pero me llama la atención lo siguiente. Pérdida de comunicación con el sensor del ángulo o del sensor de ángulo en el módulo de la dirección. El vehículo llegó un día lunes, muy temprano, y le preguntamos al cliente qué fue lo que ocurrió. Y dice, pues yo simplemente pasé un bachecito. Le digo al técnico, revísate bien el neumático, no se veía nada. Lo revisa por la parte de adentro, se metió en la parte baja del vehículo
y tenía un golpecísimo que hasta un chipote tenía ese neumático. Ya no sirvió la llanta. Lógico, se resguardó un código de falla vinculado con el defecto real, que era el sensor de posición del ángulo de volante, y al formar parte de una arquitectura multiplexada, pues lógicamente arrastra los códigos vinculados con cada una de las computadoras porque pierde la comunicación. Un tema extremadamente muy interesante. Y pues bueno, la realidad es que podríamos llevarnos aquí mucho más tiempo con este tema, pero pues bueno, el objetivo de todo esto es, aparte de incrementar tus conocimientos, pues sembrarte la semillita del interés para que puedas capacitarte, para que puedas buscar mayor información. Déjame decirte que estamos grabando a elevadas horas de la noche, ya nos vemos un poquito cansados, pero lo hacemos con el mayor gusto posible, esperando que esta información sea de tu agrado. Tu amigo y servidor, Marco Antonio Ballinas, es un verdadero placer poder llegar a tu pantalla. Nos vemos en el siguiente seminario. Muchas gracias. Ya estamos nuevamente ahora con la identificación de la dirección completamente eléctrica. Como bien puedes tú visualizar, es completamente muy robusta, ya carece completamente también de fluido, y como lo venía expresando yo dentro de la presentación en PowerPoint, pues todo lo que respecta la cuestión mecánica es completamente igual, se sigue respetando toda la fisonomía, vamos a llamarlo de esa forma, arquitectura mecánica, eso no cambia. Pero ahora el motor eléctrico se impone directamente con el objetivo de poder influenciar ya de manera directa sobre el mismo eje, que aquí lo puedes ver, y que en la parte inferior pues ya tenemos un piñón que va a afectar la direccionabilidad a petición del usuario. Como puedes notar, pues el motor eléctrico es completamente robusto. En este apartado se puede encontrar, lo estás notando, el motor eléctrico. Aquí encontramos parte de la conéctica. Como visualizas, lo voy a acercar, como tú lo puedes visualizar, no hay muchos pines, y lógico, al no tener tantos pines, pues significa que no va a haber tantas incidencias por las cuestiones eléctricas, falso contacto, ruptura de cables, que los cables se llegan a pegar. ¿Por qué? Porque ahora en ese tipo de direcciones, pues en algunos casos se llega también a presentar el incrustamiento del módulo electrónico. En este apartado se encuentra la computadora. Y lógico, al encontrarse la computadora montada en los órganos de dirección, pues se minimiza más la posibilidad de que existan falsos contactos. Hace un instante hablaba yo de un sensor que es el que se va a encargar de estar monitoreando la posición del motor eléctrico. Pero ve dónde se encuentra ubicado. Y hablábamos mucho del resolver. Aquí lo puedes notar. Esto es el sensor que va a estar montado directamente en el eje, con el objetivo de que en el momento en el que se direcciona en un sentido o en otro, pues se envíe información a la computadora para que detecte precisamente la dirección, el ángulo, la velocidad, es decir, la solicitud directamente del usuario. ¿Queda claro? De esta forma, bueno, pues el objetivo de este material, pues es prácticamente el poderte dar a mostrar cómo está armada, cómo está constituida una dirección completamente eléctrica. Muy interesante. El interior, bueno, pues cuenta con un motor también del tipo trifásico, y en ese sentido, pues puedes, en algunos casos es trifásico y en otros casos es de
corriente directa. Eso ya depende también de la marca y por ello es que es muy importante que trabajes con la literatura. Muy interesante el tema, ¿verdad? Vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias.